de arreglar con el Club de París, para ir normalizando esa agenda de temas pendientes que quedaban respecto a otros acreedores que no tenían que ver con la reestructuración del año 2005 y del año 2010. Básicamente es, bueno, queremos inversión en áreas estratégicas, no cualquier inversión externa directa es buena per se, y queremos acceder a los dólares que necesitamos para seguir bancando este proceso con las importaciones que requerimos, para mantener el nivel de reservas, etcétera. Entonces, me parece que hay un dato objetivo. Argentina, que se le ha achicado enormemente el superávit comercial, esto es una realidad de Argentina y es una realidad de toda América Latina, tengámoslo en cuenta, es una realidad que se verifica claramente en nuestros principales socios y fundamentalmente en Brasil, ¿no? Que estamos exportando menos en un mundo que el comercio crece mucho menos. Por eso hay que cuestionar algunas recetas que se nos plantean así alegremente, decir devaluemos y se soluciona todo. Necesita dólares por la cuenta capital, ¿sí? Lo que no genera la cuenta de mercancías los tenemos que obtener por la cuenta capital, pero tienen que ser en función de este destino de orientación inversión a sectores estratégicos y necesidades estratégicas. Entonces, me parece que, como bien surgía de lo que planteaba el ministro de Economía, acá los que decían paguen y arreglen es porque quieren volver a la lógica del endeudamiento. No es porque estén pensando en que necesitamos dólares para integrar la estructura productiva de la Argentina y aumentar la inversión en esos sectores. Están pensando en volver a la fiesta del endeudamiento en mercados internacionales donde todavía hay recursos que estarían dispuestos a entrar en la Argentina. Entonces, creo que el peligro, y sobre todo porque estamos en vísperas de un cambio, de un periodo electoral y donde lamentablemente no se discuten suficientemente estas cosas. Cuando él decía, hay muchos que le atrasa el reloj o quieren volver atrás y el pueblo argentino no quiere volver atrás, es esto, la lógica de la financiarización, la lógica de que sea el negocio financiero el mejor negocio para el capital en la Argentina, que fue la lógica que predominó durante toda la década de los 90, no es la lógica que está tratando de impulsar y que impulsó este gobierno durante todos estos años, ¿no? Una de las cuestiones, me parece, donde estuvo asentado el crecimiento económico de la Argentina, fue un plan económico asentado sobre el consumo de la población. Recuperación de poder adquisitivo, la gente compra más, hay mayor actividad económica. Sin embargo, esto también ha traído aparejado inflación. Inflación que uno de tus maestros, creo yo, Aldo Ferrer, en un reportaje habla, y te muestro un minuto sobre lo que decía el doctor Ferrer, habla sobre esto de la inflación crónica de la Argentina, aunque no esté descontrolada. Mira. Yo creo que no está descontrolada, lo más probable es que siga bajando moderadamente y es característico de la situación de los últimos tiempos, ¿no? Una economía que opera con una tasa de inflación alta, que tiene equilibrios económicos sólidos, pero de todas maneras con problemas como este, que tiene el problema de la restricción externa, que está el problema de las expectativas, y todo esto configura un cuadro que instala una inflación crónica, a diferencia del pasado, esto yo creo que es muy importante, no descontrolada. Insisto en esto porque nosotros tenemos una historia muy traumática en materia de inflación. Tuvimos el récord mundial de inflación en el siglo XX y tuvimos varias hiperinflaciones. Esto no es previsible ahora, ¿no? Entonces el tema es, a partir de acá, de una economía que está desendeudada, cómo se logra consolidar los equilibrios macroeconómicos. Las señales son muy importantes porque cuando se salió de la crisis del 2002 y se operó con el superávit gemelo en el balance de pagos y en el presupuesto, la tasa de inflación estaba abajo del 10%. Sí, no, tal cual. Es decir, el impacto de la solidez macro en las expectativas es muy fuerte. Y esto, bueno, todavía no se ha logrado y por lo tanto subsiste este problema, ¿no? Dos cosas querría decir respecto a esto que planteaba Aldo. Cuando uno analiza la historia de las aceleraciones inflacionarias en la Argentina,
hay gráficos que lo muestran casi con una correlación perfecta. En realidad, los procesos de hiperinflación a los que hacía referencia Aldo están vinculados siempre a shock devaluatorios, ¿sí? Y esto de vuelta nos trae a colación el tema de la restricción externa. ¿Por qué es necesario abordar la restricción externa, pero ir a sus cuestiones estructurales, ¿sí? Nosotros ya resolvimos una de las cuestiones estructurales, que era el peso de los servicios de la deuda sobre la restricción externa. Pago de intereses, ¿a esto te refieres? Los pagos de rentas al resto del mundo en concepto de pagos de intereses. Queda lo que planteaba antes, la cuestión más vinculada al intercambio desigual que todavía tiene la Argentina, porque no ha logrado consolidar definitivamente su industrialización. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta, porque cuando uno evalúa por qué hubo el año pasado una aceleración inflacionaria, directamente está vinculada a la devaluación de principios del año pasado. Cuando uno ve que en muchos países de América Latina se está, si bien en niveles mucho más bajos que el nuestro, se está incrementando la tasa de inflación, también tiene que ver con estos procesos devaluatorios que están viviendo muchas de las economías de América Latina. Esto quiere decir que tiene que ver con cuestiones exógenas y no endógenas, vinculadas al otro tema que me gustaría señalar, que nosotros tenemos que tener claridad al analizar el problema de la inflación en la Argentina y no caer en la lógica convencional del neoliberalismo de que la inflación en la Argentina se genera porque aumenta la demanda. Porque si nosotros compramos esa interpretación del fenómeno de la inflación, automáticamente lo que queda como instrumental para reducir la tasa de inflación es deprimir la demanda. Y deprimir la demanda, para los que nos están escuchando, es bajar los salarios, bajar la inversión pública. Ajuste. Es ajuste. Por eso es importante el otro día lo que hace unos días anunció la Presidenta de la Nación, porque supone institucionalizar la AUH, pero además la movilidad y la recuperación permanente de la asignación universal por hijo y todos los beneficios de la seguridad social. Entonces, me parece que acá nosotros todavía, los que tenemos un pensamiento alternativo al neoliberal, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por seguir generando instrumentos para que los problemas inflacionarios en la Argentina, que tienen que ver con el sector externo, pero también tienen que ver con la estructura todavía muy oligopolizada, con los sectores de poder y la capacidad para formar precios, bueno, mayor capacidad para intervenir sobre esos problemas estructurales de oferta que tiene la Argentina. Pero lo que no podemos es comprar esta idea de que la inflación la genera la demanda, porque esa baja inflación de la que hablaba Aldo al principio de los años de esta década era como contrapartida de la crisis más enorme de un país que no demandaba. Clarito. Ya regresamos con Mercedes Marcó del Pont, haciendo referencia, ella, un toquecito a la asignación universal por hijo, que ahora casi todos defienden, pero que en su momento atacaban, pero los que hoy la defienden dicen, pero hay que bajar el gasto público. Y por lo tanto, ¿cómo se equilibra el reconocimiento de derechos universales y al mismo tiempo que el Estado tenga recursos para, como decía don Hipólito Yrigoyen, las efectividades conducentes? Ya volvemos.